Los peces son una parte importante del ecosistema. Desafortunadamente, la pesca excesiva ha agotado muchas poblaciones de peces y la solución propuesta que nos ha dado el sistema, la piscicultura, está creando muchos más problemas de los que resuelve. Las granjas de peces no solo contaminan el medio ambiente acuático y propagan enfermedades a los peces silvestres, sino que también son una fuente de alimento de bajo nivel, en parte al proporcionar menos nutrientes saludables y también porque los peces de piscifactoría contienen más toxinas que se acumulan fácilmente en la grasa. El salmón es quizás el ejemplo más destacado de cómo la piscicultura nos ha llevado por mal camino. Los estudios y los análisis científicos revelan que el salmón de cultivo es uno de los alimentos más tóxicos del mundo y tiene más en común con la comida chatarra que con la comida saludable que nos intentan vender en los mass media. Los estudios realizados sobre el salmón de piscifactoría resaltan la gravedad del asunto. Una evaluación global del salmón de piscifactoría, publicada en 2004, encontró 13 contaminantes orgánicos persistentes en la carne de los peces. En promedio, las concentraciones de bifenilo policlorado, el PCB, en el salmón de piscifactoría fueron 8 veces más altas que en el salmón salvaje, lo que llevó a los autores a concluir que el análisis de riesgo indica que el consumo de salmón del Atlántico puede presentar riesgos para la salud humana. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y la Agencia de Protección Ambiental clasifican los PCBs como cancerígenos. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los PCB provocan un número significativo de afecciones de salud en estudios con animales, incluidos el cáncer, inmunosupresión, neurotoxicidad y toxicidad reproductiva, y también van en contra del desarrollo. De manera inquietante, las investigaciones sugieren que los peces contaminados son la fuente más común de exposición que tenemos a los PCBs, ya que los químicos se acumulan en el tejido graso. Os dejo un vídeo al final de este mismo acerca de los PCBs que hice hace unos años. También una investigación realizada en 2005 por otro grupo de científicos concluyó que incluso el consumo relativamente poco frecuente del salmón de piscifactoría podría ser perjudicial para la salud, gracias a los niveles elevados de dioxinas encontrados en este tipo de salmón. También un investigador toxicólogo llamado Jerome Rusin descubrió que el salmón de cultivo contenía 5 veces más toxinas que cualquier otro alimento probado. También un estudio publicado en PLOS ONE en 2011 encontró que el consumo crónico de salmón de piscifactoría causaba resistencia a la insulina, también intolerancia a la glucosa y obesidad en los ratones, gracias a los contaminantes orgánicos persistentes que se encuentran en los peces. Según los autores, los datos indicaban que la ingesta de filete de salmón de piscifactoría contribuían a varios trastornos metabólicos relacionados con la diabetes tipo 2 y la obesidad, y sugiere un papel de los contaminantes orgánicos persistentes en estos efectos perjudiciales. Ahora los investigadores advierten que los salmones del Atlántico cultivados que se venden en los Estados Unidos y en gran parte de Europa, como en España o en el Reino Unido, también pueden contener éteres de difenilo polibromados, PBDE, además de los contaminantes orgánicos persistentes y los PCBs. Estos tóxicos han sido restringidos y prohibidos en Estados Unidos y en Europa, debido a su influencia tóxica en el desarrollo infantil. De hecho, un estudio realizado en la Universidad de Pittsburgh ha encontrado evidencia de PBDE en alimentos que se alimentan del salmón de piscifactoría, incluso en aquellos en ambientes supuestamente libres de PBDE. Los PBDE son una clase de productos químicos que durante años se usaron como retardantes de llama, y aunque en 2004 se aplicaron restricciones a algunos de los productos químicos de esta clase, aún se pueden encontrar en productos más antiguos y en el medio ambiente. China, Tailandia y Vietnam, 3 áreas que procesan cantidades significativas de desechos electrónicos, se sabe que tienen niveles muy altos de PBDE en el medio ambiente. En años más recientes, la contaminación ignífuga ha generado una gran preocupación, ya que estos químicos se acumulan en el medio ambiente con el tiempo y se encuentran en muchas áreas que ahora se encuentran tanto en aguas subterráneas como en aguas abiertas. Los riesgos para la salud asociados con estos productos químicos, incluidos los PBDEs, incluyen infertilidad, defectos de nacimiento, retrasos en el desarrollo neurológico, coeficiente intelectual reducido, interrupciones hormonales e incluso cáncer. De hecho, los productos químicos retardantes de llama se han identificado como uno de los 17 grupos químicos de alta prioridad que deben evitarse para reducir, por ejemplo, el cáncer de mama. En el caso de los peces cultivados, las toxinas en los alimentos para peces y las concentraciones ambientales de los productos químicos en el agua han sido identificados como los 2 principales culpables. Uno de los ingredientes principales en el alimento del salmón cultivado es el pescado graso como la anguila,
seleccionado por su alto contenido en proteínas y grasas. El problema es que muchas toxinas se unen fácilmente a la grasa y la industria de alimentos para peces está utilizando peces considerados no aptos para el consumo humano debido a la elevada toxicidad de sustancias como el mercurio, PCBs, PBDEs, arsénicos o COPs. Como es de esperar, cuando los peces utilizados en los alimentos para peces contienen niveles tóxicos de contaminantes, estos tóxicos se incorporan a los gránulos de los alimentos, lo que a su vez se incorpora al pez y así hasta tu estómago y vuelta a comenzar la rueda. El pescado que se utiliza para el pienso del salmón de piscifactoría es del mar Báltico, que es bien conocido por sus elevados niveles de contaminación, ya que 9 países industrializados descargan ahí sus desechos tóxicos en esta masa de agua cerrada. Y esto ha hecho que muchos peces del mar Báltico no puedan ser comestibles. En Suecia, de acuerdo con las recomendaciones del gobierno, no se puede consumir pescado graso como el arenque más de una vez por semana. Y si estás embarazada, pues debes evitar el pescado que provenga del mar Báltico debido a su contaminación. Parte de la toxicidad de este tipo de peces de piscifactoría se deriva también del proceso de fabricación del pienso. Los pescados grasos se cocinan primero, hasta convertirlos en harina de proteína y aceite. Si bien el aceite tiene altos niveles de dioxinas y PCBs y PBDs, también se agrega un químico llamado etoxiquina a la proteína en polvo como un antioxidante, que suma toxicidad al producto final. La etoxiquina fue desarrollada como pesticida por Monsanto en la década de 1950. Es uno de los secretos mejor guardados de la industria de alimentos para peces. Y uno de los más tóxicos, además. El uso de etoxiquina está estrictamente regulado en frutas, verduras y carnes, pero no en pescado, porque nunca ha sido destinado para este uso. Los fabricantes de alimentos para peces nunca informaron a las autoridades sanitarias que estaban usando este pesticida como un medio para evitar que las grasas se oxidasen y se volviesen rancias, por lo que su presencia en los peces de criadero nunca se ha abordado. Las pruebas revelan que los peces de granja pueden contener niveles de etoxiquina que son hasta 20 veces más altos que el nivel permitido en frutas, verduras y carnes. Además, nunca se han establecido los efectos de este químico en la salud humana. La única investigación realizada sobre la etoxiquina y la salud humana fue una tesis de Victoria Bond, una ex investigadora en Noruega que descubrió que la etoxiquina puede cruzar la barrera hematoencefálica y puede tener efectos cancerígenos. Bond fue presionada por la mafia de Monsanto para dejar su trabajo de investigación después de que se hicieron intentos de falsificar y minimizar sus hallazgos. De hecho, el salmón es una de las especies de peces que se considera un indicador de las condiciones ambientales de los ríos y el salmón se ha vuelto cada vez más tóxico. Si bien el salmón cultivado es el peor, incluso el salmón salvaje puede contener contaminantes no deseados. En un reciente estudio de 17 salmones capturados en libertad en Puget Sound, Estados Unidos, los investigadores descubrieron 40 contaminantes diferentes y 81 drogas diferentes incluidas. Todo esto en la carne de los peces del salmón. Algunas de las drogas que se encontraron interfieren con el crecimiento, la reproducción y el comportamiento. Nadie sabe exactamente cómo este cóctel químico afecta a los peces, especialmente cuando están expuestos en combinación a todas estas sustancias. En total, el estudio encontró 81 de 150 contaminantes que analizaban en Puget Sound, en la costa de Washington. Aparte de las toxinas ya mencionadas anteriormente como los PCBs, los PBDEs y los COPs, los investigadores también encontraron una larga línea de pesticidas, incluido el DDT de Monsanto de larga duración, Prozac, Zantac, Advil, Benadryl, Lipitor, cocaína, Flonax, LB, Tylenol, Paxil, Valium, píldoras anticonceptivas, Zoloft, Tajamet, Oxycontin, Darbón, nicotina, cafeína, fungicidas, antisépticos, anticoagulantes, plástico y antibióticos en exceso. Y todo esto fue encontrado en el salmón salvaje. A pesar de la ley de agua limpia promulgada hace casi 40 años, en Estados Unidos hay áreas donde el agua está tan contaminada con mercurio que se advierte a los residentes que se abstengan de comer pescado capturado localmente. Además que el pescado que comemos también puede venir con microplástico. De hecho, 13 toneladas métricas de microplástico ingresan a los cursos de las aguas cada año. Una vez consumidas, las partículas microplásticas tienden a permanecer en el cuerpo y se acumulan, concentrándose cada vez más en los cuerpos de los animales que se encuentran en la cadena alimenticia. Los científicos aún no están seguros del efecto que esto puede tener en aquellos que comen pescado, pero el sentido común sugiere que podría no ser completamente inofensivo.
considerando el hecho de que las fibras microplásticas absorben toxinas como una esponja, concentrando así los PCBs, los químicos retardantes de llamas y los pesticidas, y cualquier otra cosa que se encuentre en el agua. La evidencia también sugiere que estas partículas microscópicas pueden atravesar las membranas celulares, causando daños e inflamación dentro de las células. De acuerdo con un informe en 2016 por el Departamento Británico de Alimentos y Asuntos Rurales del Medio Ambiente, los microplásticos se han encontrado en una amplia variedad de criaturas marinas, desde el zooplancton hasta las ballenas y todo lo demás. Según este informe, los microplásticos están presentes en los mariscos que se venden para el consumo humano, incluidos los mejillones de granja del Mar del Norte y las ostras del Atlántico. Imaginaros que comer 6 ostras podría introducir aproximadamente 50 microperlas de plástico en su cuerpo. Y según esta organización, este tipo de contaminación de hecho puede representar una amenaza para la seguridad alimentaria. Otros estudios han encontrado un tercio de los peces capturados en el canal inglés que contengan microplásticos, al igual que el 83% de los langostinos que se venden en Europa. Como mencionamos al principio, el salmón de cultivo también es nutricionalmente menos deseable que el salvaje, que en realidad se relaciona con su toxicidad. Una diferencia nutricional importante es el contenido de grasa. El salmón salvaje contiene alrededor de 5 a 7% de grasa, mientras que la variedad cultivada puede tener del 14,5 al 34% de grasa, se puede ver a simple vista. Este alto contenido de grasa es un resultado directo del alimento alto en grasa procesado que se le da a los salmones cultivados, y como contienen más grasa también acumulan mayores cantidades de toxinas. Incluso cuando se crían en condiciones de contaminación similar, el salmón de cultivo absorberá más toxinas que los peces silvestres debido a este factor. Pero el salmón cultivado no solo contiene más grasa en general, el salmón cultivado contiene más omega 3 que el salmón salvaje. El salmón salvaje contiene 3.996 miligramos de omega 3, mientras que el cultivado tiene en total 4.961 miligramos. Un informe noruego sobre ingredientes de piensos para peces de piscifactoría habla sobre los impactos negativos de los factores antinutricionales de las proteínas vegetales y otros aditivos en los piensos. Algunos de los ingredientes más comunes en los alimentos de peces de granja incluyen la soja transgénica, el aceite de colza, la cánola, la harina de girasol y el aceite, también la harina de gluten de los granos de maíz, el gluten de trigo, las legumbres, el aceite de palma, harina de maní, y como veis ninguno de estos son alimentos naturales del salmón salvaje. Sin embargo, como lo explica la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, los alimentos para el salmón de cultivo del Atlántico también pueden contener subproductos animales de aves de corral, como son la harina de carne, sangre y plumas hidrolizadas. También se agregan aditivos como enzimas, productos crustáceos para colorear la carne del salmón, vitaminas y selenio, y nuevamente ninguno de estos ingredientes son los que ningún salmón salvaje come y están muy lejos de ser una dieta adecuada para ninguna especie que el ser humano pueda consumir. Y esto representa un gran problema, ya que casi el 50% del pescado que se consume hoy en día es de piscifactoría. La acuicultura se promueve a sí misma como una solución sostenible para la pesca excesiva, pero si consideramos que se necesitan de 1,5 kg a 8 kilos de peces silvestres para producir un solo kilogramo de salmón cultivado, podemos darnos cuenta de que existen importantes agujeros en este tipo de industria. También existen muchos intereses ocultos, porque la empresa Monsanto está muy ligada a este tipo de industria, como habéis podido ver. En realidad, la industria de la acuicultura está contribuyendo en gran medida al agotamiento de las poblaciones de peces silvestres en lugar de salvarlas. Una granja de salmón puede contener hasta 2 millones de salmones en una cantidad relativamente pequeña de espacio, al igual que las granjas industriales de tierra, donde los animales se mantienen en condiciones de hacinamiento. Estas granjas de peces están plagadas de enfermedades que se propagan rápidamente entre los peces estresados, como por ejemplo el piojo de mar, la enfermedad del páncreas y el virus de la anemia infecciosa del salmón, que se han extendido por toda Noruega. Sin embargo, los consumidores no han sido informados de estas pandemias de peces, y la venta de este tipo de peces enfermos no ha disminuido en ninguna parte del mundo. Para evitar las plagas causantes de enfermedades se utiliza una serie de pesticidas peligrosos, incluyendo uno que se sabe que tiene efectos neurotóxicos. Los trabajadores que aplican este pesticida deben usar ropa protectora completa. Sin embargo, estos productos químicos se descargaron directamente en aguas abiertas, donde se propagan con las corrientes locales y luego lo vuelves a beber. Es problema, reacción, solución todo el rato.
Se ha demostrado que los pesticidas utilizados afectan al ADN de los peces, causando defectos genéticos. Las estimaciones sugieren que aproximadamente la mitad de todo el bacalao cultivado, por ejemplo, está deformado debido a mutaciones genéticas. Lo que es peor, se sabe que el bacalao hembra que se escapa de las granjas se aparea con el bacalao salvaje, extendiendo las mutaciones genéticas y las deformaciones en poblaciones silvestres. Y es que también hay un problema, porque los peces de piscifactoría también se escapan a las aguas silvestres, y ha quedado bastante claro que las piscifactorías no son una solución viable para la sobrepesca. En todo caso, están empeorando las cosas y destruyendo nuestro ecosistema marino a un ritmo mucho más rápido que lo hacía antes. Los consumidores también deben saber y ser conscientes de que algunos salmones de piscifactoría pueden ser también diseñados genéticamente, como es el salmón Aquavanti, diseñado para crecer 2 veces más rápido que el salmón criado en granjas típicas. Este salmón recibió la aprobación de la FDA en noviembre de 2015 y podría estar a la venta en los Estados Unidos para el año 2019, y en consecuencia pronto lo veremos en España gracias a tratados como el TTIP y el Tratado Z. Pero todo esto es una absoluta locura, ya que la propia FDA no está regulando el salmón Aquavanti genéticamente modificado como alimento. Esta ha elegido revisarlo como una droga, no como un alimento. Resulta que todos los animales genéticamente modificados, comenzando con este salmón Aquavanti, estarán regulados por las nuevas disposiciones sobre medicamentos para animales de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, porque el constructo de ADN recombinante introducido en el animal cumple con la definición de una droga. Sin embargo, la razón dada para no exigir que los peces lleven algún tipo de etiqueta de genéticamente modificado es que es nutricionalmente equivalente al salmón atlántico de granja convencional. La tasa de crecimiento antinatural se logró insertar en el ADN de los otros peces, un gen que promueve el crecimiento de un salmón chinook y un gen promotor del fango del mar tipo anguila. Este retoque genético hace que los peces liberen crónicamente y continuamente la hormona del crecimiento, mientras que un salmón típico salvaje puede tardar hasta 36 meses en alcanzar el tamaño del mercado y crecer solo durante el clima cálido. El salmón genéticamente modificado está listo para el mercado en solo 16 a 18 meses, no para de crecer. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué se debe hacer? Desafortunadamente, la gran mayoría de los peces, incluso cuando se capturan en la naturaleza, con frecuencia están demasiado contaminados para comerlos frecuentemente. La mayoría de las vías fluviales más importantes del mundo están contaminadas con mercurio, metales pesados, productos químicos agrícolas, plásticos, COPs, PCBs, PDBs, de drogas y de todo esto que hemos hablado hoy. Esta es la razón por la cual, como regla general, yo no recomiendo comer pescado regularmente. Sin embargo, hay excepciones. Dentro del salmón hay una excepción, que es el salmón de Alaska capturado en la naturaleza, cuyos beneficios nutricionales creo que superan cualquier posible contaminación. El salmón de Alaska no se puede cultivar y por lo tanto siempre se captura de forma silvestre, además de que también existen alternativas como pescados pequeños como los boquerones, las anchoas, las sardinas o algún pez de ese tipo. También son buenas alternativas. Con su bajo riesgo de contaminación y mayor valor nutricional, son alternativas beneficiosas para todos nosotros. El caso del salmón, como hemos podido observar, es otro claro ejemplo de problema reacción-solución, y esperemos que estas prácticas de cultivo masivo de comida se empiecen a controlar más y a prohibir en muchos casos sus métodos nada beneficiosos para el medio ambiente ni para ninguno de nosotros. Como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este video programa y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.